Buen día, alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM, Informática Biomédica 2. Les habla su profesora, la doctora Leonor Campos Aragón. El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios en relación a las pruebas diagnósticas en medicina. En el proceso de razonamiento médico llevamos diferentes pasos. En un inicio, el motivo de consulta por la cual acude el paciente, le realizamos interrogatorio, realizamos algunas hipótesis, exploración física y hacemos el envío de algunos estudios de laboratorio que consideramos las pruebas diagnósticas, diagnóstico definitivo, tratamiento, seguimiento con alta o monitoreo permanente del paciente. El desempeño de la medicina se realiza siempre en un marco de incertidumbre. Los médicos nunca podremos tener certeza absolutamente de nada, nunca. Lo que ocurre es que, para poder tomar nuestras decisiones, asumimos determinadas probabilidades de un evento como lo suficientemente elevadas para justificar nuestra decisión y actuamos como si tuviésemos certeza de algo. Pero no nos engañemos, solo hemos conseguido una probabilidad razonable de lo que pensamos ser cierto. Nunca tendremos la certeza absoluta de que nuestro paciente tiene realmente la enfermedad de la que le hemos diagnosticado. Entonces, la prueba diagnóstica es útil para disminuir la incertidumbre, monitorizar evolución clínica, evaluar pronóstico, riesgo o estadio de una enfermedad y planeación del tratamiento. Vamos a ejemplificar con un caso clínico. Llega un escolar, Juan de 12 años, previamente sano, acude a urgencias por dolor abdominal. Al interrogatorio, lleva una evolución de 24 horas con dolor periumbilical que migró a fosa ilíaca derecha, sin anorexia, fiebre, vómitos ni diarrea. A la exploración física, dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha, signo de psoas positivo, signo de obturador negativo. ¿Qué utilidad tiene signo de Rouxin y la escala de Alvarado? Antes que nada, de hacer cualquier prueba es importante que estimemos la probabilidad de que este paciente tenga apendicitis. Y nos podemos observar que va del 0 al 100, en donde el 0 no tiene apendicitis y el 100% quiere decir que sí tiene apendicitis. Si ustedes ven, la línea va del 0 al 100. En la mitad es el 50%. El 25% es un umbral de la prueba. ¿Hacemos o no hacemos la prueba? Si no hay evidencia en el cuadro clínico que pudiera tener ese padecimiento, no se hace. Pero cuando tenemos ya una certeza del 75%, se habla que aquí se debe iniciar el tratamiento a partir del 75%. Entonces, es importante que nosotros tenemos que ver primero la probabilidad que se estima que el paciente, o sea, la prevalencia anterior, que es importante antes de que vemos cualquier cosa que se tiene que hacer. Y ahora tenemos que ponernos a pensar, ¿tiene o no apendicitis? ¿Cómo interpretamos una prueba positiva o negativa? ¿Cuál es el impacto de la prueba en mi incertidumbre diagnóstica? ¿Cuál es el desempeño diagnóstico del signo de Rouxin o la escala de Alvarado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evaluar una prueba diagnóstica? Primero, que tenga validez. Y la validez tiene que ver con que lo que mide la prueba es realmente lo que se debe de medir. Y esto se expresa en sensibilidad y especificidad. La reproductividad tiene que ver con la capacidad de arrojar los mismos resultados cuando se repite esa prueba en condiciones similares. Y eso tiene que ver con la variabilidad biológica del paciente, del observador y de la prueba misma. Y
también la seguridad. Es una precisión para predecir presencia o ausencia de enfermedad. Esta prueba diagnóstica me da para saber la seguridad un valor predictivo positivo o negativo. ¿Qué es un estándar de oro? Es un indicador de la verdad respecto a la presencia o ausencia de enfermedad. Se utiliza para diagnosticar con certeza una enfermedad y para evaluar otras pruebas. Es de alta efectividad. Es importante señalar que cuando hay ausencia de estándar, se tiene que construir ciertos criterios y el estándar imperfecto se tiene que evaluar con la evolución clínica y la combinación de varias pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que considerar al elegir una prueba? Cuando elegimos una prueba que tenga alta sensibilidad, es cuando la prueba sale positiva y la persona sí tiene la enfermedad. Cuando elegimos que sea más sensible, cuando la enfermedad es muy grave, pero curable. Es como la detección oportuna de cáncer cervicuterino con el Papa Nicolau. Si es un falso positivo, no supone un gran daño psicológico ni económico. Cuando nosotros pedimos una prueba que tenga alta especificidad, es cuando la enfermedad es grave y prácticamente incurable por lo que hay que descartar que esté enfermo. Esto lo hacemos, por ejemplo, la prueba de alta sensibilidad para la detección de cáncer cervicuterino sería el Papa Nicolau. Y cuando sale positivo en esta parte, tendremos que elegir una prueba con alta especificidad, como sería el estudio de patología. Los signos que vamos a ver aquí para la apendicitis, las pruebas que vamos a ocupar, va a ser el signo de Robson en apendicitis, que es la presencia de dolor en cuadrante abdominal inferior derecho cuando se realiza presión sobre la fosa ilíaca izquierda. Habíamos comentado que hay ciertos criterios cuando queremos hacer alguna prueba que nos pueda reunir varios criterios para poder hacerla mejor. Entonces, por ejemplo, la escala de Alvarado para apendicitis tiene varios criterios como signos, síntomas y exámenes de laboratorio. Los signos son dolor en cuadrante inferior derecho, vale 1 punto. Dolor al rebote es 2, que aquí sería el síndrome, el de Robson, sería que está incluido en esta escala de Alvarado. La fiebre, 1 punto. Síntomas, migración del dolor a fosa ilíaca derecha sería 1 punto. Anorexia, 1 punto. Y náusea y o vómito, 1 punto. Laboratorio, leucocitosis, 2. Y desviación a la izquierda con neutrofilia, lo que nos da un valor de 10 puntos. En este caso, los puntos de corte que se le hizo para la escala de Alvarado para apendicitis, esto es la curva de Gauss en la población en que estamos estudiando y se considera que menos de 7 son pacientes que no tienen apendicitis y mayor o igual es probable que tengan apendicitis. Es importante que ustedes vean el punto de corte sería en el número 7. Si lo queremos hacer más sensible, podremos mover este punto de corte hacia la izquierda o la queremos hacer más específica, tendríamos que correrla hacia la derecha. ¿Cómo evaluamos una prueba? Vamos a hacer con una tabla de 2×2, como ustedes la ven aquí, en donde el estándar de oro está en la línea vertical y la prueba diagnóstica va a estar en la línea horizontal. ¿Y qué es lo que queremos nosotros ver aquí? Lo que queremos ver aquí más que nada es la probabilidad de que el paciente esté o no esté enfermo con la sensibilidad y especificidad. Ya habíamos visto esto en diapositivas anteriores, en donde tenemos que estar conscientes que todas las pruebas diagnósticas son imperfectas. Todas fallan en alguna canción en un sentido u otro.
Cuando realizamos una prueba a un enfermo, esperamos obtener un resultado positivo o verdadero. O sea, nosotros lo que esperamos siempre es que una prueba sea positiva en un enfermo, ¿sí? Positiva en un enfermo, esos son los verdaderos positivos, o celda A. Entonces, esto es lo que esperaríamos, pero no siempre es así, todas las pruebas son imperfectas. Entonces, lo que nosotros vemos también aquí, que puede haber en la misma prueba falsos negativos. Los falsos negativos es cuando la prueba da negativa en una persona que está enferma. En este caso, puede ser el paciente de apendicitis, pero que la prueba salió negativa. ¿Ok? Entonces, nosotros en los sanos, ¿qué es lo que deseamos? Que la prueba diagnóstica nos dé verdaderos negativos, o sea, que salga negativa la prueba. Pero también en esta parte hay falsos positivos. Y es muy importante que entendamos bien este cuadro en donde nosotros observamos esta parte en el nivel, en las cuadro de manera vertical están los enfermos y los sanos y la prueba diagnóstica está en horizontal. Bueno, cuando nosotros queremos evaluar la prueba con la sensibilidad y la especificidad, que ya habíamos visto que la sensibilidad es la probabilidad de que la prueba sea positiva, dado que la persona está enferma. O sea, sensibilidad es que me detecta a los enfermos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo, tenemos que ver bien fácil cuáles son los que las pruebas nos dan los verdaderos positivos están en la celda A. En la celda A están los verdaderos positivos y tenemos que dividirlos entre el total del total de esos enfermos. O sea, la prueba positiva en los enfermos entre el total de enfermos que existen. Y la especificidad, este cálculo lo vamos a hacer de manera vertical siempre. Y la especificidad de la prueba es que la prueba salga negativa dado que la persona está sana. Y esto va a estar en la celda D. Esta es la celda D. Entonces, tenemos que hacer la operación, los negativos, los que salieron negativos y están sanos, que es la celda D, entre el total de los sanos. ¿Ok? Siempre va a ser el cálculo vertical. ¿Qué es el valor predictivo positivo? El valor predictivo positivo es la probabilidad de estar enfermo dado que la prueba resultó positiva. En este caso estamos evaluando la prueba diagnóstica, qué tanto esa prueba me da positivo en el paciente que está enfermo. Entonces, el valor predictivo se obtiene anotando los verdaderos positivos que está entre el total de los positivos. O sea, estamos evaluando la prueba y el cálculo se hace de manera horizontal. Y el valor predictivo negativo, que es la probabilidad de que estás sano, si el resultado fue negativo, vamos a ver los verdaderos negativos, que es la celda D, entre el total de negativos que me dio la prueba, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver más? Ya que elegimos qué pruebas vamos a evaluar para detectar apendicitis, en este momento vamos a valorar la de signo de Robson. Como ustedes pueden ver, la tabla es de 2×2, en donde en las columnas verticales está el padecimiento, que es apendicitis, y las horizontales está la prueba, que es el signo de Robson, donde es positivo y negativo, y en el caso de la apendicitis es quien tiene el padecimiento y quien no tiene. Entonces, observamos que
la apendicitis sí tienen 50, no tienen 260. Y el signo de Robson fue positiva en 58 y negativo en 252. Entonces, para hacer la prueba de sensibilidad, ya dijimos que la prueba de sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar a los enfermos. En este caso, necesitamos tener a los verdaderos positivos, que son 15, entre el total de los enfermos, que son 50. Siempre se hacen estos cálculos de manera vertical cuando estamos valorando esto. Y cuando es especificidad, que es la capacidad de la prueba de detectarme a los sanos, vamos a hacerlo en relación a los verdaderos negativos y que no tuvieron la enfermedad. En este caso es D, que fueron 218 entre los 260, que es el total de pacientes que no tuvieron el apendicitis. Y en el valor predictivo positivo, que es la capacidad de la prueba para detectar que haya salido positiva, dado que fueron enfermos, se tiene que hacer los cálculos de manera horizontal. En este caso, los verdaderos positivos son 15 entre el total de los positivos, que son 58. Y en el valor predictivo negativo de la prueba, que es la capacidad que tiene la prueba de salir negativo dado que son sanos, entonces me va a dar los 218, que son los pacientes que no tuvieron apendicitis y que salió la prueba negativa, 218 entre el total de negativos. En este caso, si ustedes observan, la sensibilidad del signo de Robson para apendicitis fue de 30.7. O sea, la prueba tiene la capacidad de detectar el 30.7% de los enfermos y tiene la capacidad para detectar a los sanos en 83.5. En este caso, la prueba de Robson es más específica que sensible. Y en el valor predictivo positivo me detecta más a los sanos que a los enfermos. En el caso de la prueba de Alvarado, al momento de valorarla, ustedes pueden observar que la sensibilidad se obtuvo del 66%. Recuerden entonces que la sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectarme a los enfermos. Entonces, esta prueba de Alvarado me está detectando el 66% de los enfermos. Es más alto que la de Robson y la especificidad para detectar a los sanos fue de 92. Recuerden que aquí para hacer el análisis de la especificidad tengo que dividir los verdaderos, los negativos y que no tuvieron apendicitis, ¿sí? O sea, en este caso son 690 entre el total de que fueron negativos, en 92. Y el valor predictivo de la prueba, estoy evaluando la prueba, tiene que ser una operación de manera horizontal porque estoy evaluando la prueba en donde estoy evaluando con el valor predictivo positivo qué porcentaje de los pacientes que tienen la enfermedad los da como positivos. O sea, en este caso la prueba de Alvarado dio positivo en 165 de 225, que es 73%. Y el valor predictivo negativo es donde pacientes que no tenían apendicitis y que dieron negativo a la prueba, un 92%. Ahora, ¿qué otras alternativas estadísticas tenemos para evaluar? Es utilizar las curvas de ROC, en donde se representa, es una representación gráfica, en donde la sensibilidad va en el eje de las Y y en el eje de las X va 1 menos especificidad. Y cada punto de la curva va a representar un posible nivel de corte con un valor asociado de sensibilidad y especificidad. El área debajo de la curva puede usarse como medición cuantitativa de la prueba, en donde 1 es la prueba perfecta
y 0.5 es ausencia de información. Se utiliza para variables cuantitativas continuas. Ahora, ¿cómo anotamos los puntos en la curva de ROC? Ustedes observan cómo la sensibilidad está en las ejes de las X y especificidad en el eje de la Y, y que 1 menos especificidad y la sensibilidad va de 0 al 1 y la especificidad 1 menos especificidad va del 0 al 1 también, en donde en este punto, en el punto de esta parte es la prueba perfecta. Y para la prueba de Alvarado, que tenía una sensibilidad de 0.66, nos lo ubicamos aquí, 0.66, aquí va la sensibilidad y la especificidad de 1.92, en este caso casi 2, entonces de 0.8 en este caso, y los unimos. Y aquí queda en la curva de ROC, esta es la prueba de Alvarado. Y el signo de Robson, la sensibilidad era de 0.307, la ubicamos aquí, y la especificidad de 0.165 queda acá. Entonces ustedes pueden observar que la prueba de Alvarado está más cerca de este vértice de aquí, que es la prueba ideal, que sabemos que no existe porque no hay pruebas que nos den 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Eso sería en el mundo ideal, pero no existe el mundo ideal. Entonces, es importante cuál prueba es la mejor, pues es la que más se acerca a esta parte de aquí, que es la prueba de Alvarado, que tiene varios criterios que ya vimos. Y aquí está la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos, en donde ya dijimos que el punto de corte ideal sería este, y la prueba muy cercana al ideal sería esta, y esta que es una prueba inútil que no debemos de utilizar. Y ya vimos cuál es la que estaba más cerca de este punto, era el criterio de Alvarado, y comparado con la prueba de Robson, que tenía menos. La razón de verosimilitud o likelihood ratio o cociente de probabilidad nos permite comparar pruebas. Provee más utilidad clínica que la sensibilidad o especificidad solas. Los valores predictivos están influenciados por la prevalencia. Sinónimos: cociente o índice de probabilidad, o índice o razón de verosimilitud. El cociente de probabilidad negativo se calcula con esta fórmula: 1 menos sensibilidad entre especificidad. Y la interpretamos cuántas veces es más probable que la prueba sea negativa en los enfermos que en los sanos. Ahora vamos a evaluar la escala de Alvarado para diagnóstico de apendicitis. En el likelihood ratio, para prueba positiva, la sensibilidad entre 1 menos especificidad nos da una razón de 8.25, y en la prueba negativa, el likelihood ratio, cociente de probabilidad negativo, nos da 0.37. Si lo interpretamos, quiere decir que la escala de Alvarado me otorga 8.25 veces más probabilidad que cuando un paciente lo presente sea apendicitis, así como 36% sea muy bajo que cuando no exista si hay apendicitis. El signo de Robson, cuando se presenta, el poder de la prueba se considera de moderada utilidad para el apoyo de diagnóstico de apendicitis. Y aquí vemos el cuadro de interpretación de los resultados, en donde cuando es positiva la LR10 y -1 es muy importante y es concluyente esa prueba. Cuando está del 5 al 10 de la LR positiva y la R negativa de 0.1 a 0.2 es moderada, es de moderada utilidad, pero es útil para considerar esa prueba clínica, como sucedió con la prueba de Alvarado, y de 2 a 5 cuando es LR positiva y el R negativa de 0.5 a 0.3, el cambio es pequeño,
algunas veces es útil. Y cuando el R positivo es menos de 2 y el R negativo mayor a 0.5, el cambio es muy leve y rara vez relevante. ¿Alguna duda diagnóstica? Esta es la bibliografía y esperamos que les haya gustado esta presentación. Buen día.